Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. También puedes enviarme si consideras que revise algún fondo que tienes en cartera y que no comprendes muy bien dónde invierte, comisiones de gestión, estilo, etc. Para ello, como siempre, os dejo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, como siempre empezamos por el disclaimer con la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en esta presentación. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, recordaros que la semana que viene, que es Viernes Santos, no habrá programa y pasaremos ya a la semana después de Semana Santa. Eso para empezar. En segundo lugar, recordaros que siempre lo digo al final y siempre está bien recordarlo un poco al principio por si muchos de vosotros no aguantan la charla entera de todo el podcast, que siempre os agradezco mucho que en la aplicación que estéis escuchando, tanto en iBooks como en YouTube, etcétera, en Spotify, pues le pulséis el corazoncito y demás, o el me gusta, porque de esa manera, pues bueno, este podcast pues puede llegar a más gente. Muchas veces todas estas aplicaciones se basan en inteligencia artificial y contra más me gustas tiene, pues lo posicionan en las mejores posiciones, con lo cual, bueno, no nos cuesta mucho y siempre nos ayuda a los que hacemos podcast a que tenga mayor difusión. Bueno, el capítulo de esta semana lo vamos a llamar, bueno, perspectivas un poco en Europa, perspectivas en Estados Unidos y algo de perspectivas en España, y vamos a hablar de megatendencias, ¿vale? Vamos a empezar un poco por la situación de España, aunque no son perspectivas, sino que es una noticia que ya la semana pasada o la otra anterior, no recuerdo, comentamos, como es la operación, o sea, hablamos de Merlin Properties como idea de inversión, y es verdad que pues esta semana se ha producido un hecho bastante relevante, y para que veamos un poco cómo muchas veces los mercados de valores dan ciertas oportunidades, ¿vale? Bueno, Merlin Properties ha vendido una cartera muy grande que tenía de oficinas de BBVA a la propia BBVA. En total son 662 sucursales. Para que veamos un poco la magnitud de la operación, es por un valor de 2.000 millones de euros. Pero más que los 2.000 millones de euros, lo que es importante es que se ha pagado por ello un 17% de prima respecto al valor de los activos. Es decir, si el valor de los activos estaban valorados en 1.000, pues han pagado 1.170. Lo importante de esto no es lo que se ha pagado, que es un 17% más, sino que en el momento actual Merlin en cotización en bolsa cotiza aproximadamente con un 40 o 50% de descuento sobre el valor de los activos. Es decir, ellos han sido capaces de vender algo un 17% por encima de los valores de tasación, pero es que la acción está cotizando aproximadamente un 40%, para que veamos que, bueno, evidentemente, con mucho cuidado y no coger el dinero y meterlo todo en una sola empresa, pero bueno, podría ser una buena oportunidad de inversión a los precios actuales Merlin Properties. Y para que veamos un poco la magnitud de los contratos que suelen firmar este tipo de compañías con las empresas que tienen calculado, bien, ellos tenían una cláusula en la cual podían subir el alquiler un 1,5 por encima de la inflación. ¿Qué significa eso? Significa que si la inflación, como últimamente está en el 10%, ellos tenían la posibilidad por contrato, y evidentemente tenía que ser sí o sí, de hecho por eso BBVA
ha comprado las oficinas porque tenían la opción de subir el precio del alquiler en un 15%, es decir, porque tenían 1,5 precio de la inflación. Si la inflación está en el 10%, redondeando, pues ellos podían subir los alquileres y BBVA los tendría que pagar un 15%. Por eso, como digo, ha optado en el momento que la inflación se ha disparado en comprar las oficinas, bueno, pues a un precio evidentemente con prima, pero es que la magnitud de la revalorización vía IPC por el 1,5 era muy importante. Eso quería comentarlo un poco, lo que viene con respecto a España. Si hablamos un poco de megatendencias en Europa, pues vamos a repasar un poco un informe que me llegó hace unos días de una gestora, en el cual hablan un poco de perspectiva europea, 4 megatendencias, ¿vale? Y cuando pensamos en el panorama general, los inversores siempre solemos mirar más allá del siguiente trimestre, que es lo que tiene que hacer un inversor, que mira a largo plazo, incluso del siguiente año, ¿vale? Las consideraciones más importantes a la hora de seleccionar empresas en las que invertir pueden variar enormemente de una oportunidad a otra. No quedan retratadas en una visión sobre la política de tipos de interés a corto plazo o en las vicisitudes geopolíticas. En lugar de eso, debemos centrar nuestras reflexiones en los posibles cambios del panorama económico durante los próximos 5, 10 o incluso 20 años. Cuando hablamos de la coyuntura macroeconómica, generalmente aludimos a tendencias estructurales más amplias, como pueden ser los cambios demográficos o la disrupción tecnológica y cómo repercutirán en las empresas de nuestro universo de inversión. Entre las cuestiones importantes para las que buscamos respuestas están las siguientes: ¿qué empresas están en mejor disposición para acceder a las tendencias de crecimiento estructural que identificamos y cuáles pueden hacerlo sin sacrificio en el precio? Bueno, pues es un poco lo que vamos a repasar. Si hablamos de las 4 megatendencias, pues una es carbón, las emisiones de carbón. Bien, pues las emisiones de carbono son un arma de doble filo, ¿vale? Por un lado, la atención cada vez mayor de los consumidores y los políticos al cambio climático está aumentando los costes de las empresas con altas emisiones, tanto en el plano del cumplimiento normativo como en el coste relativo de la financiación. También supone una amenaza la posible reacción negativa de los consumidores contra las empresas incumplidoras. Por otro lado, para llegar a la neutralidad en emisiones se precisa una enorme cantidad de inversión y un rediseño de diferentes sectores e infraestructuras, lo que supone una formidable oportunidad para los proveedores de soluciones. Europa cuenta con empresas líderes mundiales y tecnológicas que albergan un considerable potencial de crecimiento. ¿De qué empresas hablamos? Y vamos a poner un ejemplo. Pues, por ejemplo, Dassault Systèmes es un líder de software de diseño y gestión del ciclo de vida de los productos. En un momento en el que los sectores para los que trabaja Dassault, como pueden ser automoción, aeronáutica, envases y construcción, están tratando de mejorar la eficiencia energética de sus productos, sus soluciones serán determinantes para acelerar y abaratar los plazos de comercialización. Pensemos en el cambio del motor de combustión interna a los vehículos eléctricos en el sector de la automoción. Cambiar la propulsión de un coche altera profundamente su peso y cómo se maneja, por lo que el fabricante debe producir los nuevos vehículos usando diferentes materiales para conseguir las mismas o mejores prestaciones y características de seguridad. Dassault es un catalizador clave de esta transacción tecnológica. Bueno, otra megatendencia, la digitalización. Bueno, esto no es una tendencia nueva, pero existen múltiples factores que nos hacen confiar en que hay más oportunidades por delante. Las soluciones digitales, tanto para los consumidores como para las empresas, mejoran la experiencia de usuario y la eficiencia. Así ocurre en el comercio minorista, en la medicina, en la banca y, de hecho, en prácticamente todos los sectores. Los obstáculos para conseguir una mayor penetración de las soluciones digitales son la velocidad y potencia de cálculo. Con la llegada del 5G y con el 6G a la vuelta de la esquina, son viables cosas como la reducción continua del tamaño de los chips, la inteligencia artificial, la realidad aumentada, los vehículos autónomos y el Internet de las cosas. Sin embargo, se necesita una aceleración sustancial de la fabricación de chips semiconductores para atender la insaciable demanda de estas soluciones digitales, sumado a un creciente deseo de Occidente de alcanzar la soberanía tecnológica. Tenemos un panorama positivo para las industrias de equipos, para
fabricación de semiconductores, con empresas como ASML, Atlas Copco, VAT Group o Cornet Group. Europa está bien posicionada para convertirse en una gran beneficiaria de esta tendencia. Otra mega tendencia, envejecimiento de la población. Bien, las poblaciones están envejeciendo en todo el mundo. Eso es positivo para las personas, pero plantea retos para la sociedad. Los costes sanitarios suponen ya un problema para los países desarrollados. Los mercados laborales están contrayéndose y los patrones de consumo están cambiando, como ocurre con el resto de las temáticas. Estas tendencias dejarán ganadores y perdedores. A menos que puedan controlarse los presupuestos sanitarios, el principal perjudicado siempre será el contribuyente. La medicina personalizada y la ampliación de las pruebas de diagnóstico ayudarán a elevar la eficiencia de nuestros sistemas sanitarios. Los fármacos biotecnológicos complejos han mejorado sustancialmente los resultados que obtienen los pacientes durante la última década y probablemente sigan registrando un crecimiento importante durante la próxima. Identificar cuál será el siguiente medicamento estrella resulta complicado, pero las empresas que ofrecen equipos y servicios como Lonza y Sartorius seguramente se beneficien. Bueno, otra mega tendencia, productividad. La evolución de la población es bastante predecible, ya que se deduce de factores como la creación de riqueza y el descenso de las tasas de natalidad en todo el mundo. La consecuencia de estas tendencias es la subida de los salarios, el aumento del coste de la vida e incluso una mayor demanda de mejoras de la productividad empresarial. Dicho de otro modo, a medida que aumentan los costes laborales, las empresas sienten la necesidad constante de intentar reducir los costes. En épocas de mayor crecimiento, el incremento de la productividad debería liderar efectivo, que puede reinvertirse para quedarse con una porción más grande de la tarta. Pero en un entorno económico más complejo, los costes adquieren mayor relevancia mientras las empresas se afanan por proteger sus balances y atender la deuda. Bien, pues empresas que desarrollen y que sean proveedores de software para el sector bancario es un buen ejemplo de ellos, pues ofrecen soluciones que reducen los costes de explotación de sus clientes al tiempo que mejoran su posicionamiento competitivo y su capacidad para soportar la creciente carga reglamentaria del sector. Todas estas empresas que hemos un poco comentado aquí están dentro de la filosofía de inversión del fondo Jupiter European Growth, que puede ser un buen ejemplo de todas estas megatendencias que estamos comentando aquí. Bueno, pasamos un poco a Estados Unidos. Recientemente me ha llegado un informe muy interesante de Morgan Stanley, resumiendo una call que tuvieron hace pocos días con Dennis Lin, que es un poco el gestor del Morgan Stanley US Advantage y US Growth, y que vamos a repasar un poco, ¿vale? Bueno, son dos fondos muy interesantes, ¿vale? Tanto el Advantage como el Growth están gestionados por el mismo equipo y, como digo, vamos a repasar un poco porque es interesante, sobre todo a nivel de cómo está la valoración de estos dos fondos con relación al mercado, ¿vale? Y lo que viene a decir, pues dicen un poco de color sobre los fundamentos del fondo US Advantage. Bueno, pues comentan que las estimaciones de crecimiento en ventas de la cartera son significativamente más altas que las del S&P 500 y que las del Russell 1000 para los próximos 3 años. Pues ellos comentan que las estimaciones de crecimiento en ventas son 22% para 2022, 21,9% para 2023 y 20,4% para 2024, versus 8,7%, 5,3% y 5,6% para el S&P 500, ¿vale? Esto quiere decir que las compañías que ellos tienen en cartera, las estimaciones de crecimiento en ventas son del 20% en términos generales, con lo cual nos hacen una idea, por eso, del potencial que en este momento tiene este fondo, máxime de que en los últimos tiempos pues es un fondo que lo ha hecho mal. Y como yo siempre digo, cuando tenemos que comprar, por un lado, un buen fondo y segundo, cuando tenga un mal momento, y probablemente estemos en un caso. Por eso quería traeros un poco el ejemplo, ¿vale? Siguen comentando que, por ejemplo, en la última temporada de resultados, 24 de las 32 compañías de la cartera batieron las estimaciones de beneficios y 23 publicaron mejor en ventas de lo que se esperaba, ¿vale?
Siguen comentando que la evolución de las estimaciones de consenso en ventas y en beneficios es sólida. Quizás en lo que es e-commerce a corto plazo se está viendo un poco más de desaceleración, pero siguen considerando que es una temática ganadora en el largo plazo, en la mayor parte de la cartera. Bueno, siguen comentando y ponen algún ejemplo de compañías que vamos a ver ahora. Y dicen, ya sabes que no es fácil que el equipo de Counterpoint, que es un poco el equipo del US Advantage como de US Growth, hable de su valoración para las compañías, pero cumplimentando la tesis de inversión tenemos algún dato más, como por ejemplo, y aquí vamos a ver las compañías que ellos nos hablan, y hablan de Snowflake. El equipo cree que la compañía se beneficia de la propiedad intelectual y las ventajas competitivas relacionadas con la marca, y que está bien posicionada a medida que un número creciente de organizaciones se enfocan en aprovechar sus datos de manera rentable. El equipo estima que la empresa actualmente tiene una cuota de mercado inferior al 5% de su mercado objetivo y tiene la oportunidad de aumentarla en el largo plazo, debido a su sólida rentabilidad, su eficacia de escala y la relativa facilidad para usar sus productos. Otra segunda compañía que también nos hablan es Shopify. Consideran que se beneficia de una ventaja competitiva de eficiencia de escala, que posiciona bien a la compañía para continuar teniendo comerciantes de todos los tamaños en su plataforma y ofrecer a sus clientes un conjunto integral de servicios. Siguen comentando que puede beneficiarse del continuo cambio secular del comercio minorista sin presencia online hacia el comercio minorista online, ya que los consumidores valoran cada vez más la conveniencia, el coste y las ventajas de selección que ofrece el comercio electrónico, a medida que la penetración de sus servicios crece desde su actual y nivel inferior al 25%. Siguen comentando compañías y hablan de Uber. La compañía se beneficia del efecto red y las ventajas competitivas relacionadas con la propiedad intelectual y está bien posicionada a medida que los consumidores adoptan cada vez más el viaje compartido y buscan opciones de entrega adicionales para los fines de conveniencia y ahorro de costos y tiempo. Creen que la penetración de servicios como los ofrecidos por Uber es inferior al 5% actualmente y puede crecer con el tiempo. Otra compañía, TradeDex, puede beneficiarse del cambio secular hacia la monetización de la publicidad online, que es donde los consumidores pasan más tiempo, y pueden aumentar su participación de mercado desde su nivel actual, estimado muy por debajo del 5%. ¿Vale? Bueno, más comentarios, y hablan un poco de contextualizando el pullback de las compañías de software, growth y performance versus múltiplos. Bueno, en el último informe que ha publicado el equipo de análisis de software Morgan Stanley Research, que no tiene nada que ver con el Counterpoint, dentro de Morgan Stanley hay diferentes equipos, hacen un ejercicio en el que combinan el drawdown, es decir, lo que se ha perdido últimamente, que han tenido las compañías que cubren con el crecimiento en ventas esperado para los próximos años, y con su valoración en términos para el 2003, ventas EBITDA, que comentan que les parece interesante compartir por qué aparecen varias compañías de la cartera en el US Advantage y en el US Growth. Y está bien para hacernos una idea de dónde estamos en este preciso momento, ¿vale? Que es un poco en la infravaloración que ellos comentan, ¿vale? También comentan revisión de cartera y rentabilidad. Y dicen, históricamente hemos vivido momentos de correcciones en los que la correlación entre el comportamiento de compañías aumenta, que normalmente coincide con periodos de incertidumbre y en los que los inversores analizan y toman decisiones sobre los acontecimientos desde un punto de vista muy generalista. Siguen comentando que desde noviembre esta incertidumbre ha ido creciendo en el mercado. Comenzamos en noviembre con una Fed más agresiva ante una inflación no tan transitoria. Y luego enlazamos con tensiones geopolíticas que culminaron con la invasión rusa sobre Ucrania en febrero. Este entorno ha favorecido la búsqueda del inversor de activos percibidos como seguros, compañías en sectores como utilities, materiales industriales, y ha perjudicado a las compañías de mayor crecimiento y duración. El equipo gestiona de forma muy activa y sus carteras no siempre están alineadas con los índices. Ellos siguen pensando a largo plazo y tratando de tener el mejor set de oportunidades en cartera para los próximos 5 años, que es como piensan
ellos piensan un poco en términos empresariales, es decir, dónde puede estar la compañía dentro de 5 años, y no piensan evidentemente ni en 5 días ni por supuesto en 5 meses, ¿vale? Invierten en compañías únicas que pueden ser más grandes en el futuro debido a sus fundamentales, punto. Bueno, y hacen otra valoración un poco sobre los tipos de interés y la inflación, que también vamos a repasar. Comentan un poco que los tipos nominales han escalado en los meses pasados desde el 1,8 al 2,5, medido por el bono a 10 años americano, pero los tipos reales solo se han movido 10 pipos y siguen en negativo. Ha sido más un movimiento de expectativas de inflación que de aumento del coste de oportunidad. Bueno, ellos siguen comentando que se centran en buscar compañías con verdadero poder de fijación de precios y ventajas competitivas, que muchas veces esto es la mayor seguridad ante caídas permanentes. Puede haber caídas, pero si las compañías son buenas, con verdadero poder de fijación de precios, no las pagamos excesivamente caras y con ventajas competitivas, la misma compañía y sus beneficios nos van a proteger de futuras caídas, ¿vale? Y siguen diciendo que compañías con fijación de precios, ventajas competitivas y con la flexibilidad, los recursos y capacidades suficientes para dar un servicio o producto mucho mejor que sus competidores. Si las subidas de tipos vienen, como parece que es el caso, acompañadas de inflación, el equipo cree que el impacto en la valoración de las compañías es mucho menor del que el mercado está descontando, porque los nombres que tienen en cartera serán capaces de pasar costes y sus flujos de caja no deberían sufrir tanto. Siguen comentando que toda la renta variable es de larga duración. Dennis, que es el gestor, considera que se ha castigado exageradamente a las compañías de mayor crecimiento y agrupado a compañías muy diferentes entre sí en bloques, lo que ha afectado negativamente a este tipo de carteras. Ha habido compañías con negocios totalmente diferentes que han correlacionado mucho. Sigue hablando un poco sobre la inflación. La inflación es un factor a tener en cuenta en todas las compañías, pero hay algunas más expuestas a los efectos de la inflación que otras, ya sea por el lado de las cadenas de suministros o por el aumento de los costes. Dicho esto, Dennis cree que las compañías de software no están tan expuestas a factores como las interrupciones en las cadenas de suministros o los costes insumos y dependen más en la presión de los salarios. En general, la cartera está relativamente protegida a los efectos más directos de la inflación. Las compañías del fondo generalmente presentan márgenes brutos superiores a la media. Esto es lo más relevante, lo que es sinónimo de poder de fijación de precios, como comentábamos antes. El equipo no trata de predecir la macro, pero creen que gran parte de la inflación que vemos ahora está viniendo por parte de las cadenas de suministros. Una vez se normalice, hay factores inflacionistas por naturaleza como la desglobalización, el ESG y otros deflacionistas de la mano de la inflación y las altas tasas de deuda que no van a permitir a las economías crecer tan rápido como antes. El mismo equipo continúa centrado en encontrar compañías únicas con modelos de negocio y balances sólidos capaces de crecer y generar valor en el largo plazo, independientemente del escenario económico. Esto es prácticamente lo más relevante. De hecho, lo recalcan en 2 o 3 fases de la conferencia, ¿vale? Y por último terminan recalcando sobre posibles escenarios de mercado. En su opinión, hay 2 posibles escenarios en el corto plazo. Escenario 1. Se reconocen los fundamentales de las compañías en carteras y hay un catch-up, es decir, hay una subida de aquellas que más han sufrido en estos 4 meses y recuperan parte de lo corregido. Segundo escenario, hay una corrección generalizada del mercado a raíz de los malos datos de beneficios, escalada bélica o un reconocimiento de los inversores de que toda la renta variable es realmente un activo de larga duración. Este escenario el gestor lo considera probable. En este caso, como sucedió en 2008, las compañías en cartera ya han corregido bastante, por lo que las caídas a nivel índice realmente el S&P 500 a las fechas actuales en 2022 ya no ha corregido mucho y afectarán a estas grandes compañías, más a las compañías del S&P 500 a lo que ellos tienen en su cartera. Y las compañías más grandes del S&P 500 que pesan mucho y que los inversores consideran como seguras, y probablemente ahí no haya tanta seguridad. Bueno,
hablan un poco más sobre los niveles de los índices. Esto también es importante que lo tengamos en cuenta. En los últimos meses hemos visto correcciones muy fuertes en muchas compañías, pero los índices en general han aguantado bien. Si vemos las 15 compañías más grandes del S&P 500 o del Nasdaq, apenas han corregido. Ponen como ejemplo la acción de Apple, que está prácticamente plana en todo 2022. El equipo considera que las correcciones que hemos visto en muchas de las compañías en cartera son injustificadas desde un punto de vista fundamental. Continúan evaluando los fundamentales de las compañías y asegurándose de que sus tesis de inversión permanecen intactas. Y esto, por unas cuantas veces, es un poco lo que más recalcan. De cara a los próximos años, el equipo espera retornos de doble dígito anualizado. Las valoraciones de las compañías son actualmente muy atractivas. ¿Cómo valora el equipo una compañía? Y esto es también un poco lo que nosotros tenemos que tener en cuenta como inversores, ¿vale? El equipo trata de diferenciar los múltiplos que sirven para evaluar una compañía de la valoración realmente. Los múltiplos son útiles, pero no te permiten entender dónde estará esta compañía dentro de 5 o 10 años. Analizar los múltiplos de una compañía es un sesgo que tiene el mercado, sesgo de valoración convencional, y que hay que mirar un poco más allá, ¿vale? Y ya por último dicen, realmente el equipo se centra en cuál es la capitalización bursátil de la compañía actual y cómo de grande puede llegar a ser en el futuro, teniendo en cuenta lo única que es la compañía, su crecimiento, su mercado potencial y cómo de rentable será su negocio dadas esas fortalezas. Y también es muy importante analizar los flujos de caja a 5 o 10 años. Es decir, ellos intentan ver dónde puede estar una acción dentro de 5 o 10 años y compran con esa perspectiva empresarial, y nosotros como inversores deberíamos de tener una aproximación a cualquier tipo de activo que compremos con ese mismo horizonte de inversión, sobre todo si hablamos de renta variable. Porque muchas veces compramos un fondo de renta variable y nos creemos que a partir de ese día el fondo va a subir, y el fondo a lo mejor, cuando hemos comprado un fondo que está algo penalizado, pues sigue penalizado durante probablemente más tiempo del que nosotros nos gustaría, pero eso es inevitable. Pero si tenemos un horizonte de 5 o 10 años y compramos de forma correcta, entiendo que los resultados van a venir por sí solos, y muchas veces ya no tenemos que hacer mucho más, ¿vale? Y esto es un poco lo que quería traeros esta semana y trasladaros un poco, ¿vale? Bueno, pues sin más dilación, me despido de vosotros. Como siempre, para cualquier consulta o comentario sobre este podcast, puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Como siempre, que ya lo he dicho anteriormente, pero lo vuelvo a repetir, si te ha gustado el programa, te agradezco le des un me gusta en iBooks, un like en YouTube o un corazoncito en Spotify. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas impresiones.